Hola chicos y chicas, bienvenidos a Academia de Dardos con Samuel. Yo soy Samuel y hoy 2 de agosto empiezan mis vacaciones de verano, así que vamos a irnos una semana al pueblo a visitar al abuelo. Y aprovechando esto, pues me voy a llevar la diana de pelo y la vamos a colgar en la pared de la terraza que tiene. Entonces, si quieres saber cómo colgar una diana, a qué altura y distancia hay que posicionarla, quédate y no te pierdas nada de este vídeo. Suscríbete si todavía no lo has hecho y vamos a prepararnos las maletas y a por el coche. Vale chicos, pues ya hemos llegado al pueblo de mi abuelo y estamos en la terraza. Nos hemos traído esta diana de pelo, ¿vale? La Wimo Blade 5, que es la que uso yo en mi casa. Y vamos a aprender a colgarla, ¿vale? Yo aquí me tengo que traer otro kit de fijación, ¿vale? Que es este, ¿vale? Que viene pues con todo el material necesario para colgar la diana otra vez. Entonces, ¿de qué se compone este kit? Pues se compone de un clip, que esto va a la pared, ¿vale? Y un tornillo especial con una cabeza más ancha, ¿vale? Que lo que hace es enganchar en el clip, ¿vale? Entonces, de tal manera que esto está fijo, este clip está fijo en la pared y nosotros colgaríamos la diana en el clip, ¿vale? Como tiene la cabeza más ancha que el propio clip, evitaría que se saliera y queda perfectamente sujeto. Esa es la forma en la que se cuelgan, como os digo, todas las dianas tradicionales. Ok chicos, pues vamos a ver qué materiales necesitamos. Y el primero, como leéis, y el más importante es el kit de fijación de la diana, que en el caso que nos compremos una diana nueva, pues ya nos vendrá incluido. Y en mi caso, como yo usé este kit para atornillar la diana a la pared de mi cuarto, pues he tenido que comprar otro, ¿vale? Como hemos dicho, el kit de fijación viene con un bracket para atornillar con 2 tornillos a la pared y un tornillo especial con la cabeza más ancha que va a la parte trasera de la diana. Es probable que nos vengan 2 tacos, ¿vale? Que los introduciremos al agujero que hagamos en la pared y ahí roscaremos los tornillos para fijar el bracket. Entonces, para ello necesitaremos un taladro con una broca, ¿vale? La broca tenéis que aseguraros que la punta sea especial para madera, si vais a taladrar madera, o para pared, ladrillo, mármol, cemento, etc., lo que sea, si vais a taladrar cemento. La broca, pues yo he usado una de diámetro 5, ya que el taco se me introducía perfectamente en ese diámetro, se me quedaba a presión, y el taco generalmente lleva una rosca interior de 3 para los 2 tornillos que nos vienen, ¿vale? Para atornillar el bracket. Dicho esto, un martillo necesitaremos para introducir bien el taco en su agujero que hagamos en la pared, destornillador de estrella para los tornillos, cinta métrica para establecer la altura de la diana y la distancia a la que vamos a posicionar la línea de tiro. La línea de tiro la colocaremos con cinta aislante, ¿vale? Como veréis, y un rotulador pues para hacer marcas pertinentes para saber a qué altura o qué distancia tengo que colocar para tener ya una referencia básica, ¿vale? Entonces estos son los materiales básicos que necesitamos. Así que a continuación vamos a ver a qué altura hay que colocar la diana. Vale chicos, pues llegados a este punto vamos a distinguir entre 2 tipos de dianas. Como veis, la primera, que es el aro estrecho o aro profesional, cuyo aro de dobles y triples es más estrecho, y luego las dianas con aro ancho o el aro americano, cuyos dobles y triples, como veis, son mucho más grandes. Entonces, el aro estrecho, sobre todo todas las dianas tradicionales o de pelo, llevan este tipo de aro, que es el aro profesional, y algunas dianas electrónicas pueden llevar este tipo de aro estrecho. Sin embargo, casi todas las dianas electrónicas usan aro ancho. Entonces, independientemente del tipo de diana, ya sea de aro estrecho o ancho, la altura va a ser la misma, 1,73 metros. Sin embargo, la distancia a la que colocaremos la línea de tiro será distinta, ya que para aro estrecho, como estáis viendo, son 2,37 metros y para aro americano o aro ancho 2,44 metros. Ok, pues una vez hecho esto vamos a establecer la altura a la que vamos a colgar la diana, que hemos dicho que son 173 centímetros, metro 73. Cogemos el metro, ahí,
voy a hacer una rayita para saber dónde va. Dónde tengo las rayas hechas, ¿vale? Ahí y ahí. Pues más o menos será por aquí en el centro. Aquí vendría un agujero y aquí vendría el otro agujero. Ahí. Y esto ya no tiene mayor misterio. Lo que voy a hacer va a ser la longitud del taco, ¿vale? La voy a marcar en la broca y será la profundidad a la que entre, ¿vale? A partir de esta línea no entraré más en la pared para no hacer más agujero del que necesito. La voy a meter al taladro, enchufo el taladro y volvemos a la pared para hacer el agujero. Ahí está. Chapa puesta. Como yo ya tengo en la diana este tornillo apretado aquí, ¿vale? Vosotros si no lo tendríais que colocar. Esto de aquí, ¿vale? Estas ruleticas, ¿vale? Sirven para que cuando está colocado en la pared, si la pared está, por así decirlo, así inclinada, ¿vale? Yo lo que hago es, saco esta ruletica de aquí. Entonces esto lo que va haciendo es que va haciendo poco a poco así y va equilibrando en la pared, ¿vale? Entonces simplemente es enganchar el bracket al tornillo este y ya tendríamos la diana montada. Ahí está. Entonces ahora, como veis, esto se mueve, ¿vale? Entonces, punto importante, compraros un nivel, ¿vale? Entonces vamos a ir a por un nivel, vamos a colocar el dardo y vamos a asegurarnos de que el 20 está bien orientado. Y nuestro nivel, este nivel tiene unos raíles, ¿vale? Que se meten al 20, entonces yo lo voy a meter a encajar en el 20, ¿vale? Meto ahí el dardo, veis, ¿no? Que el nivel está inclinado. Es girar la diana para que el nivel esté bien, ¿vale? Como lo estáis viendo ahí ahora, ahí está bien nivelado. Y ahora lo que hago es apretar las ruletas que os he dicho por detrás, ¿vale? Asegurando de no mover la diana para que el nivel siga cuadrado, ¿vale? Entonces aprieto y una vez que tengo uno voy apretando los demás, ¿vale? Ahí. Y el 20, ¿vale? Bien nivelado. Vale, y ya para asegurarnos, bueno, vamos a simplemente para asegurarnos, al suelo hay 173, ¿vale? Así que vamos a hacer una marca en el suelo, vamos a colocar la línea y vamos a lanzar unos dardos. Si cogiéramos la línea del bull, ¿vale? Que prácticamente nos coincide con esa línea de aquí, tiqui, 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 tiqui. Tiramos el metro, ¿vale? Y desde aquí tenemos que medir 2 metros 37 centímetros, ¿vale? Que en mi caso pues me coincide con esta rejilla y esta sería la distancia desde la cual tendríamos que lanzar nuestros dardos a la diana. Pues al final no ha quedado tan mal. Hemos apañado con la caja de la diana ahí pegada con cinta aislante y una esterilla para que no se me vayan los dardos fuera. Y la línea de tiro la he puesto con una cinta aislante también. Así que lo dicho, espero que os haya gustado. Espero que te haya servido de ayuda. Suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.